Dios les bendiga y muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a esta nueva transmisión del estudio bíblico que realizamos cada semana para que usted pueda compartir con nosotros allá a la distancia. Reciba un saludo fraternal a nombre de este que les habla el pastor Pedro González, a nombre de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Para nosotros es un placer, como siempre digo, un privilegio que usted esté conectada con nosotros en esta hora y que pueda compartir de este estudio bíblico que realizamos semana tras semana. Así que vamos a comenzar, porque ya hemos cubierto, como dije, dos capítulos. Ya cubrimos el capítulo 1 y el capítulo 2 completo. No es que vamos a ir sobre lo mismo nuevamente, pero queremos hacer un repaso corto, bien corto, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Que nos ubique antes de entrar al capítulo 3, tener una idea de lo que hemos estado cubriendo hasta el momento, ¿verdad? Eh, Esto quizás lo hagamos cada eh, dos capítulos, ¿verdad? Quizás para el capítulo 4 hacemos lo mismo, hacemos otro repaso así rapidito para tratar de ubicarnos. No creo, ¿verdad?, que cada capítulo sea necesario, pero quizás cada dos capítulos es bueno repasar un poquito, ¿ok? Pero vamos a ver, según veamos el material, si es necesario hacerlo en el tercer capítulo, también lo haremos. Pero queremos repasar rápidamente para tener una idea de lo que hemos estado cubriendo hasta ahora en este estudio del Evangelio de Marcos, ¿ok? Vamos a ir cubriendo. En esta tabla que usted tiene ahí, se puede ver bastante claro lo que hemos estado cubriendo. Ahí tenemos en esa tabla más o menos los sucesos que estuvimos narrando, que estuvimos cubriendo en el capítulo 1. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando empezamos, ¿verdad? Hablando sobre el ministerio de Jesús, cuando Jesús se traslada desde Nazaret, que era el lugar donde él vivía, allá en la región de Galilea. Recuerde, como a modo de repaso, ¿verdad? Recuerde que tenemos en la parte de abajo, ¿verdad? De esa zona, tenemos el área de Judea, que es donde está Jerusalén. Sobre Judea tenemos a Samaria, ¿ok? Samaria, que es, ¿verdad? Que eran unos conflictos, aunque eran judíos también tenían algunos conflictos también con el pueblo judío. Y encima de Samaria tenemos a Galilea. Y ahí en Galilea es que está la aldea, porque no es una ciudad, era la aldea de Nazaret, donde vivía Jesús con su familia durante su niñez, ¿verdad? Y su crecimiento y parte, ¿verdad? De su adolescencia y parte de ya cuando se hizo adulto, lo vivió en Nazaret, ¿verdad? Posteriormente, Nazaret que está en Galilea, ¿ok? Y luego también lo estuvimos cubriendo eh, eh, en el primer capítulo, ¿verdad? Que una vez, en un momento dado, Jesús se traslada de vivir de Nazaret en Galilea, se traslada a lo que es Capernaum, ¿okay? Que es una ciudad que está a la orilla del mar de Galilea o del lago de Galilea, dicen algunos escritos también, ¿verdad? En esa ciudad que es un poco mucho más grande, ¿verdad?, que lo que era Nazaret, se traslada ahí y gran parte de lo que hemos estado cubriendo hasta ahora ha acontecido en lo que es Capernaum. Así que lo que comenzamos fue hablando en el capítulo 1 de cuando Jesús descendió, bajó, ¿verdad?, porque fue a la parte del río Jordán, desde Nazaret en Galilea hacia la orilla del río Jordán, pero bastante al sur, cerca de lo que es Jerusalén, ¿ok? Allí fue bautizado por Juan el Bautista, y una vez que es bautizado, va al desierto, ahí en la zona del Jordán, que es ese desierto entre lo que es el río Jordán y en lo que es eh, eh, la ciudad de Jerusalén, que está en las alturas. Ahí hay una zona que es desértica, ahí que es trasladado, ¿verdad?, por el Espíritu para ser tentado. Y una vez que termina todo esto, eh, en ese proceso, ¿verdad? Regresa nuevamente a la zona de Galilea. Pero cuando regresa a Galilea, no regresa a Nazaret. No regresa a Nazaret, sino que regresa a Galilea, pero a la ciudad de Capernaum, en donde se establece, ¿ok? Eso lo estuvimos cubriendo en el capítulo 1. Y es ahí, en esa ciudad de Capernaum, que acontece gran parte, ¿verdad?, de lo que hemos estado compartiendo durante este estudio. Es ahí, a las afueras de la ciudad de Capernaum, ya a la orilla del mar de Galilea, donde hace el llamado a sus primeros discípulos, llama a Simón, a quien luego conocimos como Pedro, a su hermano Andrés, los llama primero, posteriormente ahí, en ese mismo, sigue caminando, ¿verdad?, en ese mismo pasaje, y llama a dos hermanos más, a Jacobo y a Juan, ¿ok?, que estaban también pescando. Estos dos pares de hermanos, ¿verdad?, tanto Pedro y su hermano Andrés, al igual que Jacobo
y Juan eran pescadores en esa zona. Y todo esto acontece en las afueras de la ciudad de Capernaum. ¿Okay? Ahí llama a sus primeros discípulos, prácticamente como si estuviese comenzando su ministerio. Cuando regresa de la orilla del mar de Galilea, regresa y entra a la ciudad de Capernaum. También estuvimos cubriendo cuando él libera a un endemoniado, que estuvimos indicando que fue durante el día del sábado, que para ellos, ¿verdad?, era un problema porque no estaba prohibido realizar ningún tipo de tarea. Así que ya ahí Jesús comenzó, ¿verdad?, a agitar la cosa y a crear unos poquitos de problemas, ¿verdad?, para el liderazgo judío en ese momento. Y todo esto sucede en Capernaum, específicamente en la sinagoga de Capernaum. También estuvimos diciendo que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga allí en la ciudad donde vivía, que era Capernaum. Así que este acontecimiento donde libera a ese endemoniado es en la sinagoga. Así que, y por ser sábado ya comienza a tener problemas, ¿verdad?, con los líderes religiosos, con los fariseos. Luego que libera a este hombre en la sinagoga, sale de esta sinagoga y va a la casa donde vive la suegra de Pedro. Y es allí donde la encuentra ahí enferma y la sana. Esto también acontece, ¿verdad?, siendo un sábado. Así que sigue teniendo problemas con el sábado. Ya van 2 ocasiones en que tiene este problema, ¿verdad?, con no seguir la tradición de no realizar ningún tipo de tarea los sábados. Y de ahí, en esa misma casa, ¿verdad?, donde luego que sana, al llegar al atardecer, y también explicamos que el pasaje indica que al llegar al atardecer lo que indica es que ya al caer el sol durante un día ya se consideraba que el día de reposo había pasado. Así que al caer el sol, luego de sanar a la suegra de Pedro, comienza a llegar mucha gente trayéndole enfermos para ser sanados. Claro, la gente, lo explicamos, lo hizo luego de caer el sol porque ya no podían ellos buscarse problemas, ¿verdad?, por buscar moverse buscando esa sanidad en el día del sábado, porque ya para efectos prácticos, para efectos de lo que era el calendario como lo seguía el pueblo judío, ya no era sábado, realmente ya no era el día de descanso, porque ya el sol había caído. Así que ahí sana a mucha gente, ¿verdad?, en ese lugar. Si todo esto sigue aconteciendo en Capernaum, no se ha movido. Luego él se va con sus discípulos, ¿verdad?, a otros pueblos, sale de ahí, sale de Capernaum y se mueve a otro pueblo vecino de Capernaum, y allí también realiza ciertos milagros y sanidades. ¿Ok? Una vez que termina esto, ahí pasamos a lo que es el capítulo 2, y en el capítulo 2 él regresa nuevamente a Capernaum. Fíjese que salió un momentito y vuelve y regresa nuevamente a Capernaum, y allí en la ciudad de Capernaum sana a un paralítico. ¿Ok? Luego también acontece que allí en Capernaum llama también, cuando va de camino otra vez hacia las afueras de Capernaum, hacia lo que era la orilla del mar de Galilea. Allí se encuentra con un cobrador de impuestos, un publicano llamado Leví, también conocido como Mateo, y lo llama, lo invita, ¿verdad?, a hacerse su discípulo. Luego de todo esto, allí mismo en Capernaum tiene una discusión, ¿verdad?, con los fariseos, porque tanto los fariseos, al igual que no solamente los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista le preguntan, le cuestionan por qué sus discípulos, ¿verdad?, no ayunan, al igual que ellos lo hacen. Y también descubrimos, ¿verdad?, las razones por las que tenían los fariseos de seguir este ayuno, y las razones que tenían los discípulos de Juan el Bautista para realizar estos ayunos, y cómo eso comparaba con lo que era el ministerio de Jesús. Estuvimos discutiendo, todo eso también acontece en lo que es la ciudad de Capernaum, y de ahí, ¿verdad?, discute con unos fariseos nuevamente sobre lo que es el día de descanso, ¿verdad?, porque están los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo, y ahí los fariseos vuelven y se acercan, ¿verdad?, para cuestionarle por qué está rompiendo, ¿verdad?, esa tradición de no hacer nada durante el día de descanso, el día de reposo, que era para ellos el sábado. Así que si usted se da cuenta, hacemos este repaso para que usted se dé cuenta que aunque ya vamos a entrar al capítulo 3, para efectos prácticos, en su inmensa mayoría, Jesús aunque está en la zona de Galilea, realmente se ha mantenido, de acuerdo al Evangelio de Marcos, se ha mantenido en la ciudad de Capernaum. ¿Okay? En Capernaum. Así que siempre a veces cuando pensamos, ¿verdad?, en Jesús y su ministerio, siempre pensamos en Nazaret, siempre pensamos en Jerusalén, pensamos en Jordán, ¿verdad? Pensamos en tantas cosas, y a veces
pasa desapercibido porque leemos los pasajes a veces no en un orden, sino que leemos pasajes, ¿verdad? Según estemos buscando algún tipo de información en algún momento dado, pero al leerlo en orden nos damos cuenta que hasta aquí, hasta el capítulo 3, porque hoy nos daremos cuenta que continúa la misma tendencia, él se mantiene en la zona, en la ciudad de Capernaum, gran parte. Así que esta ciudad es rica en historias en cuanto, de acuerdo al Evangelio de Marcos, ¿verdad? En historias sobre Jesús y su ministerio. Así que una ciudad muy importante, esta ciudad de Capernaum, donde Marcos en su Evangelio establece que gran parte de este ministerio se está desarrollando en esta zona de Galilea, específicamente en lo que es la ciudad de Capernaum. ¿Okay? Así que más o menos ahí cubrimos lo que hemos estado cubriendo en los primeros 2 capítulos de este Evangelio de Marcos para poder entrar ahora al capítulo 3. Así que recuerden, miren lo importante, nos hemos centrado prácticamente, hemos visto que Jesús ha centrado su ministerio, este comienzo de este ministerio hasta ahora en la ciudad de Capernaum. ¿Okay? Él solamente bajó a la zona de Judea al principio cuando fue a bautizarse, no indica que entró a Jerusalén, dice que fue a la orilla del Jordán, fue bautizado, fue trasladado al desierto para ser tentado y una vez Juan el Bautista es arrestado, él sube nuevamente a la zona de Galilea, no regresa a Nazaret, sino que se establece en la ciudad de Capernaum. Así que podemos ver con todo esto que él se ha mantenido en esta ciudad, en gran parte de su ministerio. Así que muy importante. Ahora sí, vamos a ir comenzando con lo que es el capítulo 3 para irnos ubicando. Saludo por ahí. Quiero aprovechar para saludar a Mariana Vega Rivera, que está por ahí conectada. Mariana, Dios te bendiga. A ti. Desde Loíza, Celso Monge y Tata. Espérate. Ahora estoy viendo. Dice Mariana Vega. Lo que pasa es que ese nombre me confundió de momento, ¿verdad? Pero es Celso y Tata. Celso y Tata, ¿verdad? Son integrantes del Ministerio Creación, ¿verdad? Que de hecho queremos aprovechar para agradecer a su directora, a Luis Osorio, que el domingo pasado, como estaba de vacaciones, no estuve en el templo, en la iglesia, y él muy amablemente, ¿verdad? Hablé con él y me estuvo cubriendo en la predicación allí en la iglesia, en el culto del domingo. Así que nuestro agradecimiento para nuestro hermano Luis Osorio, director del Ministerio Creación, y una persona, ¿verdad?, con una extensa experiencia en el campo misionero, ¿verdad?, que ha visitado muchos países llevando el mensaje de salvación de Cristo a través de este Ministerio Musical Creación. Así que saludos para él y también para Celso y Tata, que están por ahí conectados, que son integrantes de este ministerio. Celso es el timbalero, ¿verdad?, percusionista de este ministerio, y Tata es una de las voces. Así que saludos para ambos, qué bueno que están por ahí conectados ambos. Así que un saludo y un abrazo para ellos, con quienes he compartido tantas veces, ¿verdad?, en esos viajes misioneros en tantos lugares que viajamos. Así que me da gran alegría. Y está también por ahí, veo que está la familia Negrón, ya los extrañaba, ya iba a pasar lista, que no los había visto por ahí conectados. Dios les bendiga a ustedes también en esta hora, qué bueno que están por ahí conectados. Tengo que llamar, ya que están por ahí, voy a aprovechar, tengo que llamar a Wilfredo, a su hijo, ¿verdad? Porque habíamos quedado para ver si este viernes podíamos dar la vuelta, este viernes no, el próximo viernes. Este viernes tengo una actividad allí en el templo, un memorial que se va a realizar en el templo allí en Cupey, en Venus Garden, así que no podrá estar, pero sí el próximo viernes de la semana que viene, dar la vuelta por allá por el municipio de La Florida para visitarle. No sé si él se lo dijo, si no se lo estamos comunicando ahora, ¿verdad? Para que se comuniquen con él si hay algún problema, ¿verdad? Nos dejan saber, ¿verdad? Y si no, cambiamos la fecha. Así que saludos para la familia Negrón, que siempre nos alegra que esté por ahí conectada con nosotros siempre. Y está por ahí también Zoraida González, que esa es mi amantísima hermana, que está por ahí conectada. Un abrazo fuerte para ti en esta hora y mis oraciones para contigo. Ok, ya ahí queremos repasar nuevamente los comentarios porque fueron entrando según estábamos conversando. Ahora sí, vamos a entrar al capítulo 3. Vamos a comenzar la primera parte de este capítulo, que vamos a cubrir los versículos del 1 al 6. Vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 6, donde Jesús vuelve a sanar en el día del descanso. ¿Ok? Yo quiero que usted, ¿verdad? Y por eso hago el repaso. Y una de las razones, ¿verdad?, es para recordar, pero también quería hacer el repaso para que usted, al entrar en este capítulo 3, se dé cuenta la tendencia que ha tenido Jesús en estos primeros 2 capítulos de confrontar lo que era la práctica del día de descanso. ¿Okay? Y si usted se da cuenta, lo que hemos cubierto hasta ahora, el problema no era realmente con el día de descanso. Era verdad con la
prioridad que le daban al día de descanso sobre otras cosas que son aún más importantes. Pero eso lo vamos a estarlo cubriendo ya mismito. Pero ya, si usted estuvo atento al repaso que acabamos de dar de los primeros dos capítulos, del capítulo 1 y 2, usted se dará cuenta que en muchas ocasiones ya hemos visto a Jesús confrontando en este Evangelio de Marcos, que es el que está escribiendo en esta hora, esa confrontación con los líderes religiosos en cuanto a lo que era esa práctica del día de descanso, del día de reposo. ¿Ok? Así que vamos a darle lectura a lo que es el capítulo 3, los versículos del 1 al 6, para ir ubicándonos. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que los rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. ¿Okay? Palabra de nuestro poderoso Dios. Okay, vamos a ir viendo lo que dice este pasaje poquito a poco. Vamos a ver el contexto de estos 6 versículos, los primeros 6 versículos del capítulo 3. Lo primero que vemos es que Jesús, como era su costumbre, ¿verdad?, entra a la sinagoga de Capernaum en el día de descanso. Que ya lo hemos visto, ¿verdad?, anteriormente, en el capítulo 1 específicamente, donde Jesús acostumbraba, no era nada raro, no era nada extraño, él vivía en Capernaum, así que asistía a la sinagoga de Capernaum. Recuerde que Jesús era judío, ¿ok? El cristianismo como religión no existía todavía, así que él era judío, y por lo tanto, como todo buen judío, asistía a la sinagoga, especialmente de lo que era el día sábado, ¿verdad?, que era el día de descanso donde se esperaba que se entrara. Allí, cuando va a entrar a esa sinagoga en la ciudad de Capernaum, se encuentra un hombre con una mano seca, una mano, ¿verdad?, entumecida. Hay diferentes, ¿verdad?, de acuerdo a la traducción, diferentes formas de definir cómo estaba este hombre, pero en conclusión, su mano no estaba bien, estaba de alguna forma deforme, no estaba de una forma normal su mano. ¿Okay? Y dentro de esta acción que Jesús llega a la sinagoga, ¿verdad?, un día de descanso, encuentra a este hombre con la mano deforme, se menciona que unos enemigos, y esto es importante porque ya Marcos aquí comienza a definir, ¿verdad?, a unas personas que anteriormente en los primeros 2 capítulos los identificaba como maestros de la ley, fariseos, ¿verdad?, como líderes religiosos de una forma u otra. Ya aquí en este capítulo, en el comienzo de este capítulo 3, Marcos comienza a identificar a estos hombres como enemigos de Jesús, ¿verdad?, en la sinagoga. De hecho, para estar más claro, al final de este mismo pasaje que leímos, si ustedes se fijan después con calma, identifica que eran fariseos, ¿verdad? Para estar claro que cuando está hablando de los enemigos, se está refiriendo a estos fariseos en específico. Claro, siempre es bueno hacer un paréntesis y recordar que no todos los fariseos, ¿verdad?, estaban en contra de Jesús, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, tenemos esa idea de que todos los fariseos estaban en contra de Jesús. Había un grupo que estaba en contra de Jesús, pero algunos fariseos, y lo podemos ver más adelante en algunos otros pasajes que estaremos discutiendo según leamos este evangelio y los demás evangelios, había algunos fariseos que no tenían problema con Jesús, inclusive hasta lo escuchaban y en cierta medida lo seguían, ¿ok? Pero a los que hace referencia Marcos en su evangelio en este momento como enemigos son unos fariseos en específico, ¿verdad?, que estaban en contra de lo que era el ministerio de Jesús. Estos enemigos de Jesús, como lo menciona Marcos, ¿verdad?, como los identifica Marcos, estos enemigos estaban vigilando
las acciones, qué iba a hacer Jesús, ¿verdad? Al encontrarse con ese hombre que tenía su mano deforme. Recuerden que estaban pendientes, estaban vigilando, porque ya ellos habían ya en los capítulos 1 y 2, como discutimos hace un momento repasando, ya los fariseos habían tenido encontronazo con Jesús en cuanto a que él no estaba respetando, según respetaban ellos, ¿verdad? Entre comillas, según respetaban ellos el día de descanso, el día de reposo. Así que ya ellos sabían, ¿verdad?, cuál era el modus operandi de Jesús cuando se encontraba con alguna necesidad, aún ciertos días de reposo. Así que estaban muy atentos, estaban vigilándolo, sabían, Jesús va a entrar, o sea, es el día de descanso, es el sábado, la sinagoga está abierta, Jesús siempre viene, lo sabemos, además de que lo sabemos, estamos viendo a este hombre con esta mano como está, tiene necesidad, sabemos lo que Jesús ha hecho anteriormente, se va a encontrar con este hombre, posiblemente va otra vez a provocar, ¿verdad? Un encontronazo contra lo que nosotros pensamos en cuanto al día de descanso, y va a ser algo. Así que estos enemigos, como le llama Marcos a estos hombres de Jesús, estaban pendientes, estaban vigilando a ver qué Jesús iba a hacer al entrar a esa sinagoga, ¿verdad? Así que, de hecho, ya en más de 3 ocasiones Jesús había violado lo que era la costumbre del sábado, así que por lo menos que registre Marcos. Así que ellos estaban muy pendientes. La cosa es que estaban muy pendientes a ver qué Jesús iba a hacer en cuanto a este hombre. Así que ese es el contexto, eso es lo que está pasando. Jesús llega a la sinagoga, se encuentra este hombre con la mano deforme. A la distancia, en la misma sinagoga, están estos fariseos pendientes que Jesús llegue, sabiendo que es el día de descanso, a ver qué va a hacer. Y está todo el mundo. Ese es el contexto, ese es el ambiente, eso es lo que está pasando, ¿verdad? El hombre con su necesidad, con su mano deformada, Jesús que está entrando, y sus enemigos, ¿verdad?, identificados en este caso como fariseos, que están pendientes a saber qué Jesús va a hacer en ese momento. Ese es el contexto, ¿ok? Dentro de ese contexto, ¿qué hace Jesús? ¿Qué es lo que realiza Jesús cuando sucede eso? Bueno, lo primero es que Jesús pone al necesitado frente a todos. Lo llama, o sea, no simplemente, para que usted vea que Jesús no simplemente estaba haciendo un acto de sanidad, que lo estaba haciendo, ¿verdad?, porque había necesidad en la vida de este hombre. Pero la acción de Jesús va más allá de simplemente un acto de sanidad. Él está confrontando, ¿verdad?, no solamente a los líderes religiosos, hay gente alrededor que está viendo. O sea, todos los que están siendo testigos los está confrontando con la realidad de sus costumbres, ¿verdad?, y cómo de alguna forma pueden ser un impedimento para hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Así que Jesús lo primero que hace, en lugar de simplemente ir y sanarlo, ¿verdad?, y que los fariseos comiencen a hablar y a criticar y a hacer lo que iban a hacer, él lo que hace es que lo llama y lo pone frente a todos los que estaban presentes. Cuando diga a todos, incluimos a sus enemigos, a los fariseos que menciona Marcos, pero también a los que estaban allí en esa sinagoga visitándolos, para frente a todos, ¿ok? Esto es importante porque eso lo que nos está diciendo en otras palabras es que la necesidad que nos rodea va a ser tan visible como la compasión de quienes miramos. ¿Ok? A veces no es que no hay necesidad a nuestro alrededor. Hay ocasiones que es que la realidad no es que no haya necesidad. A veces la realidad es que hemos cerrado nuestros ojos ante la necesidad. Porque hemos puesto nuestra mirada quizás en otras cosas que hemos considerado que son más importantes. O porque nos resulta difícil e incómodo enfrentarnos a esa necesidad que está a nuestro alrededor, porque el confrontarnos con esa necesidad que está a nuestro alrededor nos confronta también con lo que hemos dejado de hacer ante esa necesidad. Así que la necesidad siempre va a ser tan visible, ¿verdad?, como la mirada de quienes tienen o no tienen esa compasión. Es lo que Jesús nos está tratando de decir al poner a este hombre al frente. O sea, es como quien dice, mira, o sea, antes de llegar ese hombre estaba allí. Y ustedes están pendientes, como quien dice, ¿a qué yo voy a hacer? Y han cerrado sus ojos a la compasión ante la necesidad que tiene ese hombre que está allí. Que quizás en ustedes, hablando de los líderes religiosos, ¿verdad?, de estos enemigos de Jesús, quizás ustedes no tenían el poder para sanarlo, pero sí tenían el poder para brindarle misericordia, ayuda, compañía, consuelo. ¿Ok? Hay veces que nosotros, porque no podemos hacer mucho, dejamos de hacer lo poco.
Quizás yo no tengo el poder para sanar a alguien, Dios siempre lo tiene. Y mi oración puede liberar ese poder, ¿verdad? Para que ejerza sobre esa persona. Pero aún pensando humanamente y decir, yo no tengo el poder para sanarlo, pero sí tengo, ¿verdad?, la posibilidad de acompañarle, de mostrarle visibilidad a esa persona que está en necesidad. ¿Ok? Jesús lo que hace es establecer una contraposición entre lo que es la tradición, en este caso el día de descanso, y lo correcto. Como él dice en este pasaje, hacer el bien. Es lo que Jesús está haciendo. O sea, para este hombre al frente de todo el mundo, está diciendo, miren, o sea, ustedes están tan pendientes a su tradición, en este caso el día de descanso, pero pueden haber muchas otras tradiciones en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo también. Y a veces nosotros estamos tan pendientes a nuestras tradiciones, a nuestras doctrinas, que podemos obviar el hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Palabras de Jesús, hacer el bien. Hay necesidad, hay que hacer el bien. Después analizamos si la tradición choca o no choca. La necesidad está ahí, la persona necesita. Extendamos la mano y ayudemos al que esté en necesidad. Hay veces que uno puede pensar, bueno, se puede ir, ¿verdad?, a ayudar al necesitado todos los días menos los domingos. Pero los domingos es el día del Señor. Tengo 6 días más para ir a ayudar, ¿verdad? Pero el domingo no, el domingo es el día del Señor. Hay que estar en la iglesia. Bueno, eso tiene un grado de verdad. Pero si la necesidad llega el domingo, si yo detecto esa necesidad el domingo, y si mañana puede ser muy tarde, ¿qué le agrada más a Dios? ¿El que yo cumpla con la tradición de estar el domingo allí en la iglesia? O que al encontrarme en ese momento con la necesidad, inmediatamente, aunque sea domingo, yo me muevo a misericordia y trato de llenar esa necesidad. Y fíjese que estoy diciendo llenar la necesidad. No es que me quede en mi casa, no voy el domingo porque me quiero quedar descansando y durmiendo. Y pude haber mostrado la misericordia el sábado o el viernes porque estaba ahí, pero la ignoré para ir el sábado, para ir el domingo. Y eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. ¿Okay? Pude hacerlo sábado, pude hacerlo viernes, pero no lo hice para esperar el domingo. Es igual de malo. Sea viernes, sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes, sea miércoles. Lo importante es que me encontré con la necesidad e hice lo necesario, lo que estaba al alcance de mi mano, para comenzar el proceso de ayudar a esa persona de alguna manera. Es lo que está haciendo Jesús al poner a este hombre frente a todo el mundo. ¿Ok? Es más, Jesús va aún más lejos, ¿verdad? Al poner la tradición, ¿verdad?, en contraposición con lo que es hacer lo correcto, que en este caso es hacer el bien. Jesús le está diciendo, cuando usted lee el pasaje, Él está diciendo, ¿verdad?, que el no hacer el bien, el no hacerlo, ¿no? Es necesario hacer el bien, pero no hacer el bien ya se convierte en hacer el mal. No, pues yo no he hecho nada malo, ¿ok? Pero dejaste de hacer el bien. Porque en ocasiones dejar de hacer el bien es tan malo como hacer el mal. Yo me imagino Jesús en esa sinagoga, ¿verdad? No está en ocasiones y todas las ocasiones. Aquello tiene que ser un revolú y la gente fogonada allí, ¿verdad?, con sus tradiciones y sus costumbres y él confrontándoles. Aquello tiene que ser un espectáculo allí. Y menos que toda la gente que estaba citando allí con los ojos abiertos. ¿Qué va a pasar aquí? Las caras así de molestos de los fariseos, ¿verdad? Porque le estaban rompiendo sus esquemas, sus tradiciones. ¿Ok? Y cuando Jesús les cuestiona a los fariseos, ¿verdad?, mira, ¿qué es más importante, la tradición o hacer el bien? Es interesante porque la respuesta de los fariseos, a los que Marcos identifica como los enemigos de Jesús, la respuesta de los fariseos fue el silencio.
vieron nada. Se quedaron desarmados. ¿Qué decimos? Ellos esperaban que Jesús actuara para ellos seguir acusarlo. Violó el día de descanso. Pero antes de hacer la sanidad que Jesús iba a hacer, los confronta con todo esto que estoy explicando, poniendo a este hombre frente a ellos. Y al desarmarlos, ellos no tuvieron otro remedio que simplemente guardar silencio, quedarse callados, no tenían palabras. Lo que Jesús les estaba diciendo era tan contundente. No estamos hablando de gente bruta. Los fariseos eran personas muy inteligentes, eran estudiosos de la ley, eran personas muy preparadas, personas muy inteligentes. ¿Okay? Y para que estas personas, con toda su capacidad, con toda su preparación, tuviesen que guardar silencio, implicaba que las palabras de Jesús habían sido tan contundentes, que ellos no encontraron nada que decir. No encontraron un hueco por donde irse, ¿verdad? Y tratar de evadir aquello con lo que Jesús les estaba confrontando en ese momento. Y una vez que acontece todo esto, que deja a los fariseos en silencio, Jesús sana a este hombre. A este hombre con esa mano deformada, lo sana. Ahora, importante, ¿verdad? Porque como dije en estos versículos del 1 al 6 del capítulo 3 de Marcos, Marcos identifica a estos fariseos como los enemigos de Jesús. ¿Okay? Pero, ¿quiénes son los enemigos de Jesús? Claro, en el contexto que estamos leyendo son los fariseos, ya Marcos lo establece muy claramente. Pero más allá, ¿verdad?, de ver históricamente a los fariseos, para efectos de la enseñanza que Jesús está compartiendo a través de sus palabras con nosotros, ¿quiénes son realmente sus enemigos? ¿Quiénes son los enemigos de Jesús? Por lo menos los que nos muestra este pasaje en el que Jesús nos está hablando. Mire, para Jesús, los que anteponen las tradiciones a la misericordia son sus enemigos. Es lo que están representando los fariseos en ese momento, los fariseos de esta historia en específico. Los que anteponen las tradiciones a la misericordia se convierten en enemigos de Jesús. Tenemos que pensar en nuestro tiempo, si nosotros anteponemos las tradiciones a la misericordia. Que dentro de la tradición religiosa que yo sigo, que yo vivo, hay algo que está impidiendo que yo ejerza misericordia, pero no solamente que ejerza misericordia, sino que la ejerza en el tiempo correcto. Yo mostré misericordia, pero fue un año después. Ya la persona, ¿ya para qué? O sea, la misericordia se muestra en el momento correcto, en el momento de la necesidad, que hace falta la misericordia, no posterior. Claro, déjeme explicarle algo, ¿verdad? Que yo no quiero que usted piense que estoy hablando de una nube elevado, ¿verdad? Y que me voy de la realidad. O sea, también tenemos que entender que nosotros en nuestra humanidad, y cuando digo nosotros nos referimos a la iglesia, y cuando digo la iglesia, es la iglesia universal, ¿verdad? A lo largo y ancho de todo el mundo. Hay que ver que nosotros, lo que somos la iglesia, tenemos unas limitaciones, ¿verdad? En nuestras capacidades. Jesús lo conoce todo. Por lo tanto, en las iglesias generales hay unos procesos, ¿verdad?, cuando se solicitan una ayuda para poder detectar que las ayudas que se están pidiendo, ¿verdad?, sean los fondos que se utilicen, se usen correctamente, ¿verdad? Y que no porque a alguien se le ocurrió pedir una ayuda, se le dio una ayuda y realmente no necesitaba esa ayuda, ¿verdad? Así que toda iglesia que actúa responsablemente tiene unos procesos en donde cuando se detecta algún tipo de necesidad se hacen las averiguaciones correspondientes,
¿verdad? Se detecta quizás más allá de simplemente dar una ayuda en un momento, porque quizás podemos dar una ayuda para algo en específico en el momento, pero quizás la ayuda mayor es detectar en qué agencia de gobierno esa persona puede seguir recibiendo una ayuda constante por el resto de su vida, quizás, o un servicio médico. Entonces, parte de la misericordia no es darle algo material, es quizás ser los canales para de una forma u otra pueda tenerle el servicio de salud que necesita o las ayudas, ¿verdad?, gubernamentales que están para la sociedad, porque esas ayudas están ahí porque la ciudadanía paga impuestos y está para eso, ¿verdad? No es una regalía. La sociedad organizada, ¿verdad?, ha establecido esas ayudas para las personas que están en necesidad. Así que todo eso a veces lleva unos procesos que a veces puede ameritar un tiempo. ¿Okay? Y digo todo esto para explicarme, ¿verdad? Para no decir, ¿verdad?, que es que, no, pero la persona llegó hoy y solicitó algo y se lo damos seguida, ¿verdad? Y si la iglesia no lo hace, pues la iglesia no es misericordiosa, ¿no? Porque hay unos procesos que hay que seguir. Claro, lo que hay que ver es que esos procesos no se extiendan más allá de lo aceptable, ¿verdad? Hacer las averiguaciones necesarias, pero tampoco que se convierta en un proceso tan largo que ya la ayuda no tenga sentido, ¿sí? Así que esa aclaración siempre es buena hacerla, ¿okay? Pero lo importante es que cuando ponemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres eclesiales, religiosas, la anteponemos a la misericordia, nos estamos convirtiendo en enemigos de Jesús. Eso es importante establecerlo. También el pasaje nos está diciendo, en cuanto a los enemigos de Jesús, que aquellos que cierran sus ojos a la necesidad son enemigos de Jesús. Y este es explorado muchas veces. Quizás usted está en un semáforo y es más fácil usted subir el cristal o mirar para el otro lado o coger su celular y disimular que está hablando por teléfono, ¿verdad?, para ignorar a la persona que pasa a su lado, ¿verdad?, quizás con una lata solicitando unas monedas. Es más fácil ignorarlo, ¿verdad?, que abrir nuestros ojos a esa necesidad. Pero pastor, lo que pasa es que hay veces que esas personas piden, lo que piden es para droga, y yo no sé para qué quieren ese dinero. Bueno, pero es que cada quien tiene que cargar con su responsabilidad. Usted debe cargar con su responsabilidad, yo debo cargar con mi responsabilidad. Cada quien tiene que cargar con su responsabilidad. Nadie puede cargar con la responsabilidad de otra persona. Nuestra responsabilidad, de acuerdo a la palabra del Señor, lo que estamos estudiando en esta noche, es que somos llamados a extendernos a misericordia. Si la persona, cuando nosotros extendemos nuestra mano en misericordia, utiliza lo que estamos brindándole de una forma incorrecta, o si está tratando de engañarnos, esa persona tendrá también que rendir cuentas delante de Dios por lo que hizo correcto o incorrecto. Pero eso es responsabilidad de la persona. Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad en ese aspecto. ¿Ok? Saludos a Maggie Luna, que está por ahí. Dios te bendiga, Maggie, que bueno estás por ahí. Y también está por ahí nuestro hermano Ismael Montañez, que nos está escribiendo algo lo más interesante. Déjame ponerlo por aquí, déjame ver por ahí. Tu hermano Ismael nos escribe: justicia tal día no es justicia. Igual la misericordia tal día pierde su esencia, propósito y efecto. Eso es así, Ismael, muy correcto. Eso es así. Y es lo que nos está diciendo este pasaje. O sea, cuidado con nuestras tradiciones. Y mire, y si hay una institución sobre la faz de la tierra que es rica en tradiciones, es la iglesia cristiana. En todas, ¿verdad?, las diferentes vertientes que pueda tener: católico, protestante, pentecostal, y olvídese, toda la diversidad que pueda haber dentro de lo que es la cristiandad, olvídese, es rica en tradiciones. De diferentes aspectos, pero es rica en tradiciones. Y qué bueno, porque la tradición es importante, muy importante. Tampoco la tradición se puede desechar, es importante. El problema es cuando la tradición se convierte en un impedimento para ejercer la misericordia. Ahí, ese es el problema que tenía Jesús. Jesús no tenía problema con el día del sábado. De hecho, él iba a la sinagoga el día del sábado. Por lo tanto, él estaba practicando lo que era el día del sábado. Su problema no era con el sábado, no era con el día de descanso. Su problema era cuando éste se convertía en un impedimento para ejercer la misericordia. Ahí es que era el problema que encontraba Jesús muchas veces. ¿Ok?
Y también lo que se podrían denominar como enemigos de Jesús son aquellos que guardan silencio ante la necesidad. No solamente los que ¿verdad? Cierran sus ojos, sino también los que guardan silencio ante la necesidad. Cuando guardamos silencio ante la injusticia, nos estamos convirtiendo en enemigos de Jesús. No me eche la culpa a mí, eso es lo que dice el pasaje. O sea, Marcos los identifica claramente a estos fariseos como enemigos de Jesús. Y una de las cosas que usted puede detectar cuando lee este pasaje es que una de las cosas que ellos hicieron fue guardar silencio. Ni siquiera cuando Jesús los confronta dijeron, wow, Señor, nos equivocamos. Jesús, mira, nos equivocamos, tú tienes razón, es que nos envolvimos. No, ellos antes de aceptar que estaban en un error, decidieron guardar silencio. Y cuando guardamos silencio ante la necesidad, y la necesidad muchas veces anda muy acompañada de la injusticia, nos convertimos en enemigos de Jesús. Y yo creo que nuestra sociedad está llena de injusticia muchas veces. Eso no debe asombrarnos. Hay que ver las noticias. Nuestra sociedad está llena de injusticias. Por razones políticas, por razones sociales, por razones de estatus, por razones profesionales. Por un montón de razones. Está llena de injusticias. Eso no debe extrañarnos. El problema es qué hacemos nosotros. ¿Cuál es nuestra postura ante la injusticia? Cuando lo que está mal, está mal. Sigamos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús ante esos enemigos? Que ya detectamos, ¿verdad? Ya definimos lo que son los enemigos de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante esos enemigos? Es interesante porque el pasaje nos revela que dos reacciones específicas de Jesús. Lo primero es que los miró con enojo. Y cuando hablamos de enojo no es otra cosa que indignación. Jesús se indignó con aquellos a quienes Marcos identifica como sus enemigos y que eran fariseos, que eran maestros de la ley, que eran líderes religiosos. Jesús se indigna por la postura que ellos estaban teniendo. Debemos preguntarnos si nuestras posturas de alguna forma hacen que Jesús se indigne con nosotros. ¿Qué posturas estamos tomando? Ante la misma injusticia que estamos hablando hace un momento, ¿cuál es nuestra postura? Y nuestra postura, como también expliqué, no significa si decimos una cosa, decimos la otra. El guardar silencio también es una postura. En ocasiones guardar silencio se convierte en una postura. Y cuando nuestra postura, incluyendo el guardar silencio, no es lo correcto, Jesús se indigna con nosotros. La otra acción que también, reacción que tuvo Jesús en este suceso, es que dice que se entristeció profundamente por la dureza del corazón de estas personas. Se entristeció. Miren, no es solamente que Jesús se indigna cuando nosotros no tomamos las posturas correctas, cuando nosotros no extendemos nuestra mano a misericordia, cuando permitimos que nuestras tradiciones religiosas, eclesiásticas nos impidan ejercer la misericordia que Él quiere que nosotros ejerzamos. No solamente Él se indigna con nosotros, Él se entristece. Se entristece. Si tú eres padre o tú eres madre y me estás escuchando o viendo en esta noche, yo te invito a que recuerdes quizás situaciones difíciles que has vivido con tus hijos o con tus hijas, cuando has tomado posiciones que tú sabes que son erróneas, que lo han hecho quizás de una forma hasta rebelde y te ha enojado, te ha indignado, te ha molestado, ¿verdad? La posición que quizás un hijo tuyo o una hija tuya toma en algún momento dado. Pero aparte del enojo o de la indignación que puede haber en ti, inevitablemente, porque es tu hijo, es tu hija, también tú te entristeces en tu corazón. Te entristece el saber que tu hijo o tu hija no está actuando correctamente. Por la razón que sea, te causa tristeza. Así que es una forma de quizás verlo cuando nosotros de una forma u otra
queremos saber cómo Dios se entristece ante nuestras posturas equivocadas en ocasiones, una muy buena forma de verlo es tratar de visualizarlo a través de nosotros ponernos en sus zapatos y saber cómo nosotros nos entristecemos cuando nuestros hijos cometen actos que sabemos que son incorrectos. ¿Okay? Vamos a seguir. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Quedando por ahí, vamos a ver. Nuestra hermana Agnes, que está saludando a nuestra hermana Maggie. Saludos para Maggie en esta hora que Agnes te envía saludos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos en el mismo capítulo 3, que es el que estamos cubriendo en esta noche. Vamos a pasar ahora a los versículos del 7 al 12. Ya cubrimos del 1 al 6. Vamos a cubrir los versículos del 7 al 12 en esta hora. Y de así la poderosa palabra de nuestro Dios. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus lo arrojaban al suelo frente a él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. ¿Ok? Vamos a ir por partes, esto que acabamos de leer. Miren, vamos a ponernos en contexto, como siempre digo, ¿verdad? En estos versículos del 7 al 12. Lo primero es que dice que Jesús y sus discípulos se mueven a la orilla del mar de Galilea. Recuerden que estamos en Capernaum y yo se lo voy a seguir recordando y machacando, ¿verdad? Para que usted recuerde que prácticamente nos hemos mantenido, con una ligera excepción, nos hemos mantenido en la ciudad de Capernaum, que queda a orillas del mar de Galilea. Así que Jesús, allí estando allí en Capernaum, se mueve hacia la costa, hacia lo que era la orilla del mar de Galilea, ¿verdad? Allí mismo en la zona de Capernaum, se mueve allí con sus discípulos, ¿ok? Y allí dice que el pasaje que una gran multitud lo sigue. Él va caminando de la ciudad de Capernaum hacia la orilla, ¿verdad?, del mar de Galilea, que queda ahí prácticamente al lado. Y una gran multitud, con todo lo que está aconteciendo, lo sigue. Lo interesante es que esta gran multitud que lo está siguiendo, en este pasaje Marcos identifica de qué lugares venía esta gente para ver a Jesús. Y es importante porque Marcos lo que nos está estableciendo cuando especifica estos lugares es que, aunque, como dije hace un momento, el ministerio de Jesús se estaba concentrando en lo que era la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Prácticamente, ¿no?, lo que hemos estado discutiendo durante estos 3 capítulos que hemos estado cubriendo, aunque se había mantenido su ministerio en la ciudad de Capernaum, lo que estaba haciendo era tan impactante, los milagros que realizaba eran tan grandes, las liberaciones que hacía eran tan impactantes, los mensajes que él compartía con la multitud, ¿verdad?, eran tan poderosos, que esa fama estaba ya saliendo de la ciudad de Capernaum a lugares muy distantes. Y por eso puse el mapa, ya vamos a mostrar desde dónde estaba Capernaum y hacia dónde estaba corriendo la noticia. Hay que recordar que cuando estuvimos hablando al principio, ¿verdad?, en la introducción que dimos a lo que era el Evangelio de Marcos, que es el que estamos cubriendo, establecimos que la ciudad de Capernaum era una ciudad muy céntrica, porque el lugar donde estaba esta ciudad le permitía, ¿verdad?, hacer un paso muy importante en lo que eran los tránsitos de comercio, ¿ok? Si usted venía de la zona del oriente, de la zona de lo que era Persia, de lo que era la India, del oriente, tenía que pasar por esa zona, ¿verdad?, del norte de Galilea, bastante cerca, y si no, por la misma ciudad de Capernaum. Era una ciudad muy céntrica en cuanto a los caminos.
Si usted iba o venía de la zona al sur, entiéndase de Judea, entiéndase inclusive de Egipto, ¿verdad? A menos que fuese, ¿verdad?, bordeando lo que era el mar Mediterráneo, posiblemente los caminos lo iban a llevar a atravesar de alguna forma lo que era la ciudad de Capernaum. Si usted era obviamente romano o griego o vivía en la zona, ¿verdad?, de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, esa zona donde está Éfeso, donde están, ¿verdad?, toda esa zona, ¿verdad?, que cubre lo que es Turquía, lo que es Grecia, lo que es la misma Roma, y usted venía, ¿verdad?, de esa zona. También la ciudad de Capernaum era súper céntrica, ¿verdad?, para esas personas que venían de esa zona. Así que era una zona donde había mucho paso comercial. Por lo tanto, es posible que muchos judíos que vivían en esas zonas que yo mencioné, tanto al oriente como al sur, hasta Egipto, como hacia lo que es el occidente, hacia lo que es Grecia, Asia Menor, Roma, posiblemente los judíos que vivían en esos lugares, si estaban ligados a lo que era el comercio, posiblemente ellos o sus familiares que estaban ligados al comercio tenían que pasar, si no por ahí, cerca de lo que era la ciudad de Capernaum. Por lo tanto, lo que estaba aconteciendo en esa ciudad posiblemente no solamente se estaba quedando allí, sino que a través de las personas que transitaban por ese lugar, las noticias estaban llegando muy lejos. ¿Okay? Y es importante porque es una de las razones por la que venía tanta gente de lejos a ver a Jesús. Pero también es importante porque de una forma u otra lo que nos está diciendo es que lo que nos dice Marcos, ¿verdad?, en esta parte de estos versículos del 7 al 12 del capítulo 3, lo que nos está diciendo Marcos es que nos está marcando el punto donde el ministerio de Jesús deja de ser un ministerio local, entiéndase Capernaum o las ciudades, aldeas alrededor, ¿verdad?, en esa zona de Galilea, deja de ser un ministerio local y se va transformando en un ministerio que trasciende más allá de la localidad en la cual vive Jesús. ¿Ok? Así que este pasaje, estos versículos de 7 al 12 del capítulo 3, nos está marcando Marcos el momento, ¿verdad?, de decirnos, ya el ministerio de Jesús se está expandiendo en fama. No porque Él se está moviendo necesariamente, como hemos visto hasta ahora, Él no ha ido a ningún otro lugar que se haya mencionado, con excepción de Judea, ¿verdad? Que tiene que haber bajado a Jerusalén en algún momento dado. De hecho, cuando en su niñez, hay un pasaje que habla de que Él bajó en su niñez, ¿verdad? Además de que tiene que bajar, ¿verdad?, en las fiestas en algún momento dado, lo que era la zona de Jerusalén, que es en Judea. Además de que también bajó cuando fue bautizado, que Marcos lo establece al principio. Pero fuera de eso, no se establece que Él físicamente estuviese visitando muchos lugares. Así que por lo tanto, la fama de Jesús se estaba expandiendo porque de boca en boca se estaba contando los portentos, las maravillas, los milagros que Él estaba realizando. Su palabra poderosa cuando Él daba, ¿verdad?, sus sermones, ¿verdad?, y sus reflexiones. Esa fama se estaba extendiendo de boca en boca, más allá, no solamente de la ciudad de Capernaum, sino más allá de la región de Galilea. ¿Okay? ¿Okay? Así que, como dije hace un momento, esa multitud, ¿verdad?, que llega, que está siguiendo a Jesús cuando está allí en Capernaum y se está dirigiendo a la orilla del mar de Galilea, esa multitud proviene de diferentes lugares, como mencioné hace un momento, como era la misma Galilea, como lo que era la zona de Judea, Jerusalén, Idumea, el oriente del río Jordán, Tiro y Sidón. Yo quiero que en el mapa usted vea con calma, deje marcar aquí para que usted pueda verlo. Yo le voy a marcar aquí, Capernaum se encuentra, ese puntito que usted ve ahí, a la orilla de ese cuerpo de agua que usted ve azulito, ese pequeño, en el plano dice mar de Tiberias, pero es el mar de Galilea, ¿verdad?, que se llama de las dos maneras. Ahí es que está Capernaum, ¿ok? Y cuando dice que la gente que venía de lugares tan lejanos, dice que venía de toda Galilea. Galilea es esta región que está ahí, es la región donde está Capernaum. De ahí venía gente, ¿verdad? Es normal, era de la región donde está la ciudad donde él vivía. Pero también dice que además venían de Judea. Y cuando dice Judea, se refiere a toda esta zona que está aquí, que es donde está Jerusalén. De hecho, Jerusalén se encuentra aquí.
¿Ok? Y además de Jerusalén, habla de Idumea. Idumea es esta región que está aquí abajo. ¿Ok? Y también venía de la zona de Tiro, que es esta zona que está por acá, y de la zona de Sidón, que está un poco más arriba. Aquí en el mapa no sale, pero está un poquito más arriba. Ahí está la zona de Sidón. Así que si usted se fija donde está la ciudad de Capernaum y usted se fija los lugares de donde venían, ¿verdad? Esa multitud eran lugares muy distantes, especialmente de la zona de Idumea, que es la zona que está prácticamente más al sur de la que están mencionando en esta hora. Así que esa fama de Jesús se estaba expandiendo a muchos lugares, ¿ok? Ahora, de esa zona que estamos mencionando, yo quiero hacer hincapié en una de estas regiones, y es la región de Idumea específicamente, la de Idumea. Van a ver ahora por qué las quiero mencionar, porque esta región de Idumea, a veces la mencionamos y es importante saber por qué es interesante que viniese gente de ahí, ¿verdad? Buscando, ¿verdad?, a ese Jesús que estaba haciendo tantos milagros y que también tenía una palabra poderosa. Vamos a ver algo sobre Idumea. Ya en el mapa lo vimos, donde es que está establecido Idumea. Idumea es el nombre griego que usaron tanto los griegos como los romanos para identificar la zona que era conocida como Edom. Cuando usted va al Antiguo Testamento, esa zona donde está el pueblo de Dios, ¿verdad?, conquistando, hay una zona que estaban los edomitas, si usted recuerda, ¿verdad?, que se mencionaron un montón de itas, ¿verdad?, pero en una de esas regiones que fue donde marcamos ahorita, estaban los edomitas. Esa región, ya en el Nuevo Testamento, cuando ya el imperio que predomina es el imperio romano, que tiene dominio es el imperio romano, y la cultura prácticamente que domina la cultura griega, le llaman a este lugar, que se llamaba anteriormente como Edom, lo identifican como Idumea, ¿ok? En el periodo entre el Viejo y el Nuevo Testamento, y en los tiempos del Nuevo Testamento, esto era una zona que estaba, como marqué en el mapa ahorita, más al sur de la zona de Judea, ¿ok? Y es interesante porque en esa región, en un momento dado, cuando los judíos fueron movidos, prácticamente, cuando se invadió Jerusalén allá para el año 586 antes de Cristo, estas zonas fueron llenas por unos grupos llamados los árabes nabateos, que escapando de Egipto llegaron a esa zona y la poblaron, ¿verdad?, porque los judíos, muchos habían huido. Es interesante porque cuando los judíos regresan nuevamente a reconstruir Jerusalén y toman dominio de esa zona, ellos prácticamente toman control de esa región llamada Idumea, y esa gente que vivía ahí, ellos prácticamente los obligan a hacer proselitismo, o sea, los obligan a hacerse judíos, prácticamente a la fuerza, los obligan a hacerse judíos. Y es interesante porque de esa región de Idumea, de esas personas, ¿verdad?, de esa región, viene la línea de lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la línea de los Herodes. Que primero fue Herodes el Grande, ¿verdad? Sabemos que Herodes el Grande, que fue el que quiso matar a Jesús cuando nació, recuerden que hizo la matanza de los niños, y que posteriormente Herodes el Grande muere. Sus hijos, son 4 hijos, se dividen, ¿verdad?, el reino, ¿verdad?, en diferentes partes, y está los diferentes, uno se queda en la zona de Judea, que posteriormente, ¿verdad?, es depuesto, y ahí Roma toma control, pero queda todavía también Herodes Antipas, que es el que se menciona cuando Pilato envía a Jesús donde Herodes, ese Herodes, y toda esa, es interesante porque esos Herodes eran, estos Herodes eran reyes en estas zonas judías, pero realmente no eran judíos. Por eso es que el pueblo judío, aunque Herodes era su rey, ellos no se llevaban con ese Herodes, porque Herodes, ellos lo consideraban, ¿verdad?, que era parte de ese pueblo de Idumea,
Y por lo tanto para ellos no eran un judío realmente. Su familia se había hecho judía, se casó después con una judía, ¿verdad? Para tratar de estar más apegado, ¿verdad? Pero llega al poder porque tiene una muy buena relación con Roma y él lo nombran prácticamente rey de toda esa zona. Pero los judíos no lo consideraban a él judío realmente. Y es interesante porque aún de esas regiones donde tienes ese conflicto, ¿verdad? Con los Herodes, ese conflicto con lo que eran, ¿verdad? No ser realmente judíos, sino que fue que los hicieron judíos religiosamente hablando a la cañona. Es interesante porque aún de ahí, ¿verdad? Cuando había ese conflicto con los judíos, aún de ahí iba gente de un lugar tan lejano como hasta Galilea, por eso les mostré el mapa, a la zona de Capernaum, iba gente desde esa zona hasta allá arriba, ¿verdad? Hasta la zona de Capernaum, hasta la ciudad de Capernaum, para poder escuchar a Jesús y para poder buscar la sanidad que Jesús estaba brindando a través de sus milagros. Así que es importante, porque las demás zonas que mencionan, pues más o menos uno las conoce, pero esa zona de Idumea es importante recordarla por eso, ¿ok? Saludos a nuestra hermana Elvita. Gracias, Elvita, que dice, bienvenido a casa, pastor, Dios te bendiga. Elvita, qué bueno saludarte y sí, ya me siento contento porque estoy en casa nuevamente, ¿verdad? Digo, estuve en casa, no, en los días que cogí libre no salí de ningún lado, me mantuve aquí, pero en mi casa estuve haciendo unas cosas que tenía pendientes, pero ya estoy en mi casa porque ya estoy, ¿verdad? Aquí ejerciendo nuevamente, ¿verdad? Mis labores pastorales que tanto me gustan y tanto disfruto. Así que gracias, Elvita, un saludo y muchas bendiciones para ti. Estuvimos, ¿verdad?, compartiendo un tiempito acá en familia, ¿ok? Después les contaré con calma lo que estuvimos haciendo, que cogí Guille de carpintero, hizo un deck ahí en la parte del patio de atrás, que después le subiré una foto para que ustedes lo vean aquí, para que vean que me acuerdo de algo todavía de trabajar de madera, me acuerdo de alguito, ¿ok? Así que saludos, Elvita, y Dios te bendiga, ¿ok? Vamos a seguir nosotros por aquí. ¿Qué son los acontecimientos que están sucediendo, verdad? En esta parte que estamos narrando, cuando Jesús sale de Capernaum hacia la orilla, ¿verdad? No sale de la ciudad, sino que va a la orilla del mar de Galilea, que pertenece a la misma ciudad de Capernaum. ¿Qué es lo que acontece? ¿Ok? Dice que por la gran multitud, ¿verdad?, que estaba siguiendo a Jesús, él le pide a sus discípulos que preparen una barca que está en esa zona de la orilla, la preparen, o sea, que la preparen, la echen al agua, la preparen para él subirse a la barca, que la multitud se quede, que mucha gente en la orilla, y él desde la barca, ¿verdad? No muy lejos, ¿verdad? Cerca de la orilla, pero en la barca, en el agua, entonces él poder hablarle a la multitud, porque era tanta la gente que él entendía que era la forma, ¿verdad?, donde él podían, ¿verdad?, porque todo el mundo quería tocarlo, apretarlo, ¿verdad?, de alguna manera, y él, para mantener esa distancia y poder hablar y de llevar el mensaje que tenía que llevar, le pide a sus discípulos que preparen esa barca, y él se sube a esa barca, ¿verdad?, para predicarle, para hablarle a la multitud, ¿verdad?, desde la barca que está esa multitud que está en la orilla, ¿ok? Ahora, aunque esto es importante porque recuerde que están en esa orilla, ahí mismo es donde él llamó a Pedro, en este caso Simón, ¿verdad? Todavía no se había puesto el nombre de Pedro, a Simón y a Andrés, su hermano, que eran pescadores, recuerdan, lo cubrió en el capítulo 1. Y en esa misma orilla también llamó a Jacobo y llamó a Juan, que eran estos dos hermanos que trabajaban con su papá allí como pescadores en esa misma orilla. Así que por lo tanto no nos debe parecer descabellado que sus discípulos fueron a buscar, ¿verdad?, a alguien que le diera una barca para montar a Jesús, sino que ellos eran de allí, ellos trabajaban allí. Muchos quizás de los pescadores que tenían barcas allí en aquel lugar los conocían. De hecho, allí el papá de Juan y de Jacobo tenía obviamente su negocio de pesca, ¿verdad? Tenía otros empleados, otros hombres asalariados que trabajaban con él en la pesca, así que pudo haber sido hasta una barca de la empresa del papá de Juan y de Jacobo, así que o pudo ser alguna amistad de ellos también, o de Pedro y de Andrés también, que trabajaban allí, también tenían compañeros en la pesca, así que tiene sentido que haya mandado a sus discípulos a que busquen una barca para él pararse en esa barca y poderle predicar a todos, ¿ok?
Y ahí se para él a hablar y a conversar, ¿verdad? Con la gente en cuanto a lo que está sucediendo. Ahora, la cantidad de personas es tan y tan grande, ¿verdad? Cuando él comienza a hablarle y comienza a sanar a estas personas que están en la orilla, es tan grande la cantidad de personas que todos los que estaban enfermos, ¿verdad? En el desespero comenzaban a empujar para tratar todos de alcanzar a Jesús y tocarlo, ¿verdad? Es como quien dice, sanó a fulano, sanó a sultano, sanó el que está más adelante, pues yo quiero mi sanidad también. Todo el mundo comenzó a empujarse unos tras otros para tratar de acercarse a Jesús, ¿verdad? Y pensando que al tocarlo, que tampoco era una idea descabellada, recuerden a la mujer del flujo de sangre, que con tocarlo y podía pasar algo en ese aspecto. Así que comienza la multitud a empujarse los unos a los otros para acercarse a Jesús y obtener esa sanidad. Y dice también que en el pasaje que los poseídos por espíritus malignos caían al suelo y los reconocían y los llamaban hijo de Dios. Claro, Jesús les decía que no revelaran, ¿verdad?, quién era Él. Él les ordenaba a estos espíritus que no revelaran su nombre en esa hora. Pero estaban aconteciendo milagros de liberación, pero también milagros de sanidad en ese lugar. ¿Okay? En Marcos, este es el momento que muestra que Jesús es reconocido más allá de Capernaum, como estuve explicando hace un momento. Este pasaje que estamos leyendo es el momento donde marca, ¿verdad?, que el ministerio de Jesús está llegando más allá de la zona de Capernaum. Es muy, muy importante en ese aspecto, ¿verdad? Y por eso Marcos lo está indicando en esta hora. ¿Ok? Bueno, el próximo pasaje no lo vamos a cubrir ahora, vamos a dejarlo para el próximo miércoles. He tratado de ir con calma, ¿verdad?, para cubrirlo todo. Vamos a seguir, ¿verdad? Y es cuando ya Jesús, recuerde que hasta ahora Jesús había llamado, como dije hace un momento, a Simón, quien conocimos luego como Pedro, a su hermano Andrés, había llamado ya también a Jacobo y a su hermano Juan, ¿verdad? Y también había llamado a un publicano llamado Leví, también conocido como Mateo. Había llamado ya 5 personas específicas que muestra la Biblia por nombres, que los llama como sus discípulos. Pero ya en el capítulo 3 vamos a estar, en la continuación del capítulo 3 que estamos cubriendo, en los versículos del 13 al 9, vamos a estar hablando de cuando él selecciona, ¿verdad?, a todos a la vez, o por lo menos cuando Marcos nos indica quiénes son esos seleccionados de entre sus discípulos, a quienes él denomina como apóstoles. ¿Okay? Por eso vamos a cubrirlo el próximo miércoles. Hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad?, para no extendernos. Ya van a ser las 9 de la noche y no queremos extendernos más para que, ¿verdad?, usted pueda descansar un poquito y puede ir repasando lo que hemos cubierto. Recuerde que ya cubrimos desde el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 hemos cubierto. Así que del versículo 13 en adelante estaremos comenzando el próximo miércoles. Esperamos que usted, ¿verdad?, esté aprovechando todo esto. Como siempre digo, si usted tiene dudas, preguntas, escríbalas. Siempre queremos, ¿verdad?, que usted nos escriba sus dudas, sus preguntas. Comuníquese con nosotros. Nos vemos y que la paz de Dios sea con ustedes ahora y siempre. Bye, nos vemos. Bye, Virgen Mina, Dios te bendiga. Cuídate.